Muy bien, así es que hoy, para poder ir cerrando este asunto de las dimensiones de la palabra, es importante comprender, o terminar de comprender la ley y la gracia, porque se habla mucho en el pueblo cristiano, ¿sí?, de la ley y la gracia. La ley y la gracia no se anulan, se complementan. ¿Por qué digo esto? Porque hay una falsa percepción de lo que es en sí la gracia, la dimensión de la gracia en la que estamos. Cuando empezó la gracia, empezó en un sentido, ¿sí? Empezó a manifestarse de la manera en que la conocemos a partir de la cruz, ¿sí?, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, se tiene esa falsa percepción del hecho de estar en la gracia, como que eso implica el ya no tener que poner por obra ningún mandamiento, como que la ley la agarramos y la tiramos a la basura y que ya no es para nosotros, y que ahora podemos entonces vivir como nosotros queremos, hacer lo que nosotros queremos, caminar de la manera en que nos parezca conveniente a nosotros con Dios, relacionarnos con Él como bien le parezca a cada uno. Esa es la falsa, porque es falsa, percepción que se tiene de lo que es esta bendita dispensación de la gracia en la que nos encontramos. Y créanme que estamos en una de las mejores dispensaciones. Vienen otras mejores, pero estamos en una gloriosa y poderosa dispensación de la gracia. Pero hay que entenderla para que de verdad podamos nosotros obtener hoy todo el provecho, todo el beneficio por el cual Dios nos otorga esta gracia que de verdad es una de las manifestaciones grandes del amor de Dios para nosotros. Pero repito, el problema es que se confunde la gracia, ¿sí? Y se oye eso, es que ya no estamos bajo la ley, es que eso fue para aquel tiempo, hoy estamos en la gracia. Pero ¿qué están dando a entender con esa expresión? ¿Sí? Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Como quien dice, ya los mandamientos no son para mí. No nos damos cuenta cómo ese mensaje subliminal que el enemigo mete al hablarnos de esa manera. Pero eso es por falta de entendimiento, es por falta de ser sanados de la ceguera espiritual, y olvidando que la palabra de Dios es eterna, ¿sí? La misma palabra nos dice, ¿sí?, que su palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. Entonces no podemos decir que algo ya no es para nosotros si su palabra permanece para siempre. O sea, hasta por sentido común no se necesita ni ser muy espiritual para poder entender eso, por lógicas. Si la palabra de Dios es eterna, es para siempre, ¿sí?, no caduca, entonces ¿cómo me pueden decir a mí que ya no estoy bajo la ley? O sea, bajo esos mandamientos. Pero el asunto es que no se ha entendido también qué es la ley, así como tampoco se ha entendido qué es la gracia. Y eso es lo que vamos a entender hoy para empezar a vivir todo lo que Dios quiere que vivamos, la plenitud de Dios. Pero desde ahorita al inicio les digo que la gracia no anula la ley, se complementa. Amén. Muy bien, entonces una de las preguntas que podemos hacernos, o deberíamos de hacernos, o quizás alguien ya se la hizo: ¿desde cuándo existe la ley y desde cuándo existe la gracia? Mire, para empezar tenemos que entender que la ley viene de Dios, y la ley es eterna porque es su palabra. Y la gracia, ¿sí? Usted se va a asombrar cómo la gracia, aunque sí bien es cierto que dice la palabra, creo que es en Juan 1:17, que con Jesús vino la gracia y la verdad, pero la gracia vino a manifestarse, pero siempre ha existido. Vamos a la palabra ahí, por favor. Vamos a ver desde cuándo existe la gracia. Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 1, vamos a leer el versículo 8 y 9. Y dice en 2 Timoteo 1, 8, 9, dice: por lo tanto, aquí le está hablando Pablo a Timoteo, ¿sí?, y nos está hablando a nosotros, pero le dice: por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Diga conmigo, me están hablando.
¿A cuánto les da vergüenza hablar del Señor Jesús? Mira, hay personas que en su trabajo ni saben que son cristianas porque les da vergüenza. Y eso es bien peligroso. Cierro ese paréntesis. Pero les dice Pablo, le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa. ¿De qué cosas? De las aflicciones por el evangelio. O sea que el evangelio implica aflicción. Por las aflicciones del evangelio, según el poder de Dios. Ahora vea el otro versículo. Quien nos salvó. ¿Y qué más? Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. En la versión, no sé si ahí tenemos la versión Biblia de las Américas. ¿Sí? Vea cómo dice en la versión Biblia de las Américas. Está hablando de la gracia. Está hablando de la gracia. Dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado ¿qué dice? Con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Ahora lea en voz alta lo que sigue. Y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Entonces se da cuenta que hay falta de entendimiento. Es que ahora estamos en la gracia, pero si la gracia nos fue dada desde la eternidad. Yo creo que el problema es que no hemos entendido lo que es la gracia realmente. Y miren, esto es poderoso. Entonces la otra pregunta es: ¿y la ley desde cuándo existe? Cuando hablo de la ley, cuando la Biblia habla de la ley, creo que lo mencioné en la enseñanza anterior, habla de la ley en términos generales, la Torá, ¿sí? La Torá, que incluye, como vamos a ver, mandamientos, preceptos, estatutos, convenios, todo ese tipo de cosas, y también leyes, pero en el conjunto es la Torá, que es la ley. ¿Desde cuándo existe esta ley? Ahora, esto es bien poderoso. Mire, desde el principio, escuche esto, Dios revela o se revela a nosotros a través de su palabra. Desde el principio Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Cuando hablamos de a través de su palabra, ¿qué quiere decir? Desde el principio Dios se revela a nosotros a través de su ley, a través de sus mandamientos, a través de sus estatutos, a través de sus preceptos. ¿Qué es la ley en sí? Es una revelación de lo que Dios es, de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Aunque hay un intermedio ahí, la ley nos revela lo que Dios es, nos revela cómo somos nosotros ahora en relación con Dios, con su carácter, y nos revela lo que Dios quiere que nosotros seamos, lleguemos a ser. Eso es lo que nos revela la ley, su palabra, desde el principio. Y quiero mostrarle, vamos a hacer un recorrido por la palabra, porque cuando se piensa en la ley, porque también está escrito, ¿verdad?, que la ley por Moisés fue dada, pero también dice que la gracia vino con Jesús, la gracia y la verdad. Pero hay que entender cómo es que funciona esto, porque así como dice en Juan, creo que es Juan 1:17, veamos ese versículo por favor. Si no es Juan 1:17, es 2:17, y si no, ayúdenme a encontrar esa cita cuando dice que la gracia y la verdad vinieron con Jesús. Vean lo que dice, pónganle atención. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero ya leímos que la gracia nos ha sido otorgada desde la eternidad. Es que la gracia al final de cuentas es Cristo. Es que la ley al final de cuentas es Cristo. Esto nos va a abrir el entendimiento para no caer en esa trampa. Es que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero si la gracia es Cristo y la ley es Cristo, la ley nos manifiesta lo que Cristo es, y la gracia vamos a entender cuál es su propósito al final de cuentas. Entonces, mis hermanos,
vea cómo esto de la ley, aunque fue dada por Moisés, se manifestó de una manera especial con Moisés. La ley siempre ha existido, siempre ha estado, aún antes del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que es lo que todos conocemos y es a lo que le llamamos el antiguo pacto. Pero veamos, por ejemplo, el caso de Adán, ¿sí? En Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Aquí a Dios le dio mandamientos. Antes de leerlo, quiero explicarle algo, quiero aclararle algo. La ley y la gracia vienen desde la eternidad, pero se ha ido manifestando cada vez más ampliamente. En cada dispensación Dios abre más el entendimiento, manifiesta más lo que es su ley, manifiesta más lo que es su gracia. Se ha venido por fases hasta donde vamos nosotros ahorita, mis hermanos, y aún ni siquiera va a terminar con nosotros. Esto va a seguir por la eternidad, por las eternidades, porque la palabra nos enseña de eternidades. Entonces, en el caso de Adán, capítulo 1, versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya conmigo, varón y hembra. Muy bien. Y dice en el 28: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre. Y menciona los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice cuenta que aquí a Dios le dio mandamientos, 5 cosas. Tienen que fructificar, tienen que multiplicarse, tienen que llenar la tierra, tienen que someterla o sojuzgarla, y tienen que reinar o señorear sobre, y le da sobre todos los seres vivos. Esos son mandamientos, solo que aquí están como bien resumiditos. Aquí solo eso se nos dejó por escrito, solo eso quiso Dios que nos quedara, lo que Él le mandó a Adán. Pero obviamente ellos recibieron mucho más. ¿Y por qué Dios no nos los deja? Porque después se van a desplegar en las otras dispensaciones que vienen aquí en la palabra de Dios. Acá están resumidos. Les dijo: van a hacer estas 5 cosas. Y además les dio mandamientos también. Les dijo: tienen que labrar y tienen que guardar el huerto. ¿Se recuerda? Sí. Tienen que labrar y tienen que guardar el huerto. Y después les da mandamientos de todo lo que tienen que hacer para con toda la tierra. Mire, Adán recibió mandamientos de Dios. Y luego, después de Adán, ¿sí? Ya Dios estaba dando mandamientos, estaba dando leyes, estaba dando estatutos. Luego aparece, por ejemplo, Enoc en escena, y dice que Enoc caminó con Dios. ¿Se recuerdan? No lo vamos a leer solo porque sé que ustedes lo saben. Dice que Enoc caminó con Dios. Y mire, de tal manera caminó Enoc con Dios, tal fue la relación de Enoc con Dios y el crecimiento que tuvo Enoc en su relación con Dios, que Dios se lo llevó vivo. Es uno de los primeros arrebatados, solo que él va a volver. Va a ser uno de los 2 testigos para la gran tribulación. ¿Y saben por qué lo van a mandar como los 2 testigos para la gran tribulación? Por el tamañote espiritual que alcanzó Enoc, caminando con Dios, sometiéndose a los preceptos, estatutos, mandamientos y leyes que Dios les dio y que siempre ha dado y que les dio a Enoc, por ejemplo. Luego aparece Noé en escena, y usted va a revisar en su Biblia, en el capítulo 5, capítulo 6, 7 de Génesis, claramente dice que Noé caminó con Dios. Y lo dice de 2 maneras. Dice: Noé caminó con Dios caminó Noé. Eso es poderoso. Hay una razón por la cual dice eso. Pero como unas 3 veces dice que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Ahí lo revisa usted por asunto de tiempo, pero como 2 o 3 veces aparece que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Con razón Noé fue lo que fue, pues. Y a través de Noé, Dios empezó nuevamente la humanidad, porque Dios borró del mapa toda la humanidad que había en ese tiempo. Era tanta la perversión que había, tanta la mezcla que había, mis hermanos. Mire, que nosotros todavía no hemos llegado a como estuvo en los tiempos de Noé. De hecho, los tiempos estamos llegando, sí, pero Jesús dijo que una de las señales que nos estábamos acercando al arrebatamiento y al inicio de la gran tribulación es que íbamos a estar como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Era una perversión de las más terribles. A eso estamos llegando, estamos viéndolo con nuestros propios ojos.
la perversión, principalmente la perversión sexual que hay. Ahora ya no se le atina qué es, pues hoy son ovnis, objetos no identificados, pues ya no sabe uno qué son. Estamos, entonces, pero dice que Noé caminó con Dios. ¿Por qué? Porque obedeció. Él recibió también mandamientos, él también recibió ley. Y póngale, ¿qué decimos de Abraham? Abraham se recuerda que fue antes del pueblo de Israel. Abraham, podríamos decir, fue antes del antiguo pacto. Y se le llama antiguo pacto al pacto que Dios le dio a Moisés. Pero Dios también hizo pacto con Abraham, hizo pacto con todos los anteriores. Y de Abraham, por ejemplo, ¿saben ustedes por qué escogió Dios a Abraham? ¿Sabe usted por qué Dios, entre todos los hombres que habían en la tierra en ese tiempo, Él dijo, yo necesito levantar un pueblo mío, necesito gente mía, gente que sea de verdad con un corazón para mí? Y dijo, de Abraham. Y Abraham vivía en un lugar de idolatría, de paganismo. Se han escuchado que, de acuerdo a que en la historia judía se narra que el papá de Abraham incluso era fabricante de ídolos. Taré era fabricante de ídolos. Pero Dios escogió a Abraham. ¿Sabe por qué? Lo vamos a leer en Génesis 18-19 para que aprendamos. ¿Usted quiere ser escogido de Dios? Vea lo que dice Dios de Abraham. Dice Dios, porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué cosa? Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado o he hablado acerca de él. Vea, Dios lo escogió. ¿Sabe por qué? Dios dijo, Abraham le va a enseñar a sus hijos, a su descendencia, a que guarden mis caminos. ¿Qué caminos? Si Abraham iba a guardar caminos, obviamente sabía qué caminos. Los caminos de Dios. Mire, es tremendo esto. Abraham sí conoció bien los caminos de Dios, y en este tiempo los cristianos no los conocemos. Y la Biblia anda arriba, Saya nos enseña de los caminos de Dios, el camino de santidad, el camino de justicia, el camino de la perfección, el camino de la vida. Pero los cristianos en este tiempo no conocen esos caminos. El camino es Jesús, sí, pero ahí están estas sendas: la senda de la justicia, la senda de la perfección, la senda de la vida, la senda de la santidad. Y Dios dice, yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos que guarden mis caminos. Y luego dice en Génesis 26:5, vea pues cómo la ley, diga conmigo, la ley es eterna. Porque vea, estamos hablando de antes del pueblo de Israel, de lo que normalmente se habla de la ley, ¿verdad? Del antiguo pacto. Y vea lo que dice Génesis 26:5. Dice, hablando de Abraham, Dios dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, lee en voz alta, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Dios le dio a Abraham preceptos, mandamientos, estatutos, leyes. Y todavía no existía el pueblo de Israel. Todavía Moisés no estaba en escena. ¿Se da cuenta cómo nosotros, por no tener entendimiento, caemos en esa trampa de que no estamos en la ley? Abraham sí estuvo en la ley. Tenía leyes, mandamientos, estatutos, preceptos. Y la gracia viene desde la eternidad. Ahora bien, luego le estoy mostrando cómo siempre ha habido ley. Siempre. Ahora, después aparece Israel en escena. De hecho, cuando lo que leímos ahorita en Génesis es cuando Isaac, Dios le dice, no desciendas a Egipto, porque había una escasez, había una crisis mundial. Y Isaac estaba ya pensando, ¿qué hago? Porque había escasez. Y pensaba ir a Egipto, y Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Vas a sembrar
vas a trabajar donde yo te diga que vas a sembrar. Y yo siempre he dicho, esto era de locos, porque había 3 años que no llovía en toda la tierra. Sembrar en esas condiciones, y no creo que Isaac agarrara una escopeta para sembrar las semillas en el suelo, porque se imagina cómo estaba la tierra. Es que el que tiene la bendición de Dios, el que tiene el respaldo de Dios, no importa si hay sequía en la tierra, nunca le va a faltar. ¿Estamos? Entonces, en ese contexto, Dios le dice: no desciendas, siembra. Y le dice: ¿por qué? Porque yo, por causa de tu papá. Pero estoy parafraseando: por causa de tu papá. Y lee usted ahí Génesis capítulo 26, del 1 al 5. Le dice: por causa de tu papá, del compromiso que yo hice con tu papá. Escúcheme, mejor leámoslo. Vamos ahí a Génesis capítulo 26, versículo 1 en adelante. ¿Estamos? Después hubo hambre en la tierra. Estamos en Génesis 26:1. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, había hambre otra vez. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. ¡Qué tremendo esto! ¿Sabe quién es Jehová? Es Cristo. Él siempre ha sido el mediador entre Dios y nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo dice en la Biblia. Lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10. O sea, Jehová es Cristo, solo que se vino a manifestar ya así en persona como Jehová Yeshua, Jehová Salvador. Pero se le apareció Cristo. Vea qué experiencia las de Isaac. Isaac era bien tranquilito, ustedes. Tranquilito este Isaac. Este Isaac no pasó muchas penas como los otros. Dios sabe cómo ya va cada quien, ¿verdad? Pero disfrutó mucho la bendición de su papá. Entonces dice que se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, no eches raíces. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Isaac estaba en Canaán. Sí, te daré todas estas tierras y confirmaré el juramento. Vea, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por cuánto? Fue lo que leímos. Vea, ¿por qué Dios le va a dar todo eso a Isaac? Por cuanto oyó Abraham mi voz. Mire, vale la pena, padres, vale la pena que uno busque a Dios, que uno tenga una relación con Dios. Eso le abre el camino a la descendencia. Mire, le dice: mira, todo esto voy a hacer contigo, Isaac, por cuanto oyó Abraham tu papá mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es por eso que te voy a bendecir. Ni siquiera es por lo que eres, por lo que has hecho hasta aquí. Es por lo que tu papá hizo. Vale la pena servirle al Señor en su voluntad, no como uno quiere, en su voluntad, porque eso va a traer muchísima bendición a la descendencia. Caminar con Dios como caminó Noé, como caminó Enoc, como caminó Abraham, y como caminó Isaac, porque también se alineó bien, y como caminó Jacob. Vale la pena. No importa qué hemos heredado, no, a partir de nosotros se tiene que marcar un antes y un después para nuestra descendencia, mis hermanos, para nuestras generaciones. Amén. Esto es poderoso. De verdad es poderoso. Entonces, vean cómo Dios a Abraham también le dio ley, le dio mandamientos. Y todavía no se habla del antiguo pacto, pero Dios se había hecho un pacto con Abraham. Ahora veamos al pueblo de Israel. Aparece en escena y usted conoce la historia, ¿verdad? Y si usted no ha estudiado su Biblia y usted no ha llevado el diplomado, por lo menos ha visto las películas, ¿verdad? Y vea que siempre pensamos, bueno, porque de hecho así es, pero la mente del cristiano está siempre anda arriba, allá, en que cuando piensa en la ley, así es cuando Dios le dio al pueblo de Israel, a través de Moisés, le dio la ley en el monte Sinaí. Sí, porque ahí fue donde le dio las tablas.
Y entonces la mente de uno piensa que la ley empezó cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Pero le tengo noticias. Antes de que llegaran al Sinaí, Dios le dio leyes y le dio estatutos, le dio mandamientos al pueblo de Israel. Antes que llegaran al Sinaí, ya también Dios les había dado, porque Dios siempre da la directriz de cómo quiere que caminemos con Él. El problema es que nosotros, ¿sabe cuál es el gran problema nuestro? Que nosotros somos bien indiferentes a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué Abraham fue bendecido y están todos ellos ahí? Porque dice, ellos tuvieron oído para Dios, para su palabra, para su voz. El problema nuestro es que como estamos en la gracia, no hay necesidad de que yo escuche al Señor. ¿Y cuánto cristiano hay a la fecha que no tiene la experiencia de oír la voz de Dios? Y ni siquiera está preocupado por eso, porque si estuvieran preocupados, va de orar y va de hacer lo que sea. Señor, yo necesito oír tu voz, y no descansar y agarrarse. Jesús, tú mismo dijiste que el que pide recibe, que el que busca encuentra, que al que llama se le abre. Yo necesito oír tu voz y no voy a descansar de pedirlo hasta que tenga la experiencia de oír tu voz. Pero la mayoría de cristianos no oyen la voz ni les interesa, y es por eso que están reventados. Porque si no escucho la voz de Él, si no atiendo a su palabra, si no le estimo, ¿cómo voy a conocer cómo quiere Dios que camine? ¿Cómo voy a conocer el plan de Dios para mi vida? Entonces estoy viviendo como a mí bien me parece. Y eso es lo que tiene a muchos en una situación reventada. El problema es que después le echan la culpa a Dios, que Dios no me ama, que a mí Dios de esto, que a mí que Dios aquí, que Dios allá. No, el problema no está arriba, el problema está en nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Aunque no esté de acuerdo, así es. Vamos a Éxodo 15, versículo 26. En Éxodo 15 apenas están saliendo de Egipto. ¿Sí? Es cuando pasan el Mar Rojo, llegan a Elim, llegan a Mara. ¿Sí? Se recuerdan que llegaron a las aguas amargas. Eso todavía estaba distante del monte Sinaí. Todavía no habían tenido la experiencia de ver la gloria de Dios en el monte Sinaí. Y vean lo que dice ahí en Éxodo 15, 26. Después que ellos se endulzaron las aguas, les dijo Dios: si oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos. ¿Y qué dice? Y dan oído a sus mandamientos y guardan todos sus estatutos. O sea que Dios les dio mandamientos y estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Luego llegan a Elim, y de Elim se van al desierto de, creo que es Sin, que está entre Elim y Sinaí. Llegan al desierto de Sin, y ahí en el desierto de Sin, como no había comida, y entonces los israelitas empezaron a adorar a Dios, ¿no? ¿Qué hicieron? No había que comer, se pusieron a pelear, a murmurar, iba a decir maltratar, pero mejor digo murmurar en contra de Moisés. Moisés, tú tienes la culpa, tú nos sacaste de Egipto, ¿para qué nos trajiste acá? Y entonces, bueno, pasó lo que pasó. Dios les dio el maná y toda la cosa. Pero en el versículo 28 de ese capítulo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos? ¿Y qué más? Y no habían llegado a Sinaí todavía, y Dios ya les había dado leyes. Y por eso les recrimina: ¿hasta cuándo ustedes? ¿Hasta cuándo van a estar resistiéndose a mis mandamientos y mis leyes? O sea que Dios siempre ha dado leyes. Luego llegan al Sinaí. ¿Se recuerdan? O sea, estoy haciendo un recorrido de ellos. Llegan al Sinaí. Ahí sí sabemos que Dios les dio la ley, les dio las tablas de la ley, les dio solo que ya se las dio más ampliado. Ya les dio una ley ceremonial y les dio una ley moral. De eso ya enseñamos. Allí les dio sus leyes. Sin embargo, si vemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 45, estos son los testimonios, diga conmigo testimonios, los estatutos y los decretos. ¿Ya le está poniendo atención a las palabras que se mencionan? Ley, testimonios.
preceptos, estatutos, mandamientos, decretos, ¿sí? Y también hay juicios, que en el sentido de veredictos. Y aquí les dice, estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron. ¿Cuando salieron de qué? De Egipto. O sea que cuando salieron de Egipto les dio testimonios, estatutos y decretos. Y luego, bueno, pasa el tiempo, porque estoy leyendo estos versículos para mostrarle algo que es poderoso entender. Ya en el tiempo de Nehemías, acuérdense que la ley sí, cada vez se fue ampliando, pero en el tiempo de Nehemías, leámosle Nehemías 9:13, por favor. Hablando de lo que recibieron los israelitas allá en el Sinaí, dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos. Juicios es veredictos rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Miren, mis hermanos, realmente para que podamos apreciar y entender lo que es la ley a través de sus leyes, a través de sus testimonios, de sus preceptos, de sus estatutos, de sus mandamientos. Y estoy haciendo de esta forma por el tabernáculo de Moisés. Sus mandamientos, de sus decretos o pactos y de sus juicios o veredictos. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios de todo esto? Revelarnos a Cristo Jesús, porque Él es la palabra viva. Y se recuerdan que el tabernáculo de Moisés es el cuadro más completo que tenemos de la estatura de Cristo, de la estatura del varón perfecto, del camino para el Padre. En el tabernáculo de Moisés encontramos tesoros que ni usted ni yo nos imaginamos que pueden haber allí, porque está escrito que en Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y el tabernáculo de Moisés, escucha esto, es un cuadro completo de lo que es Cristo Jesús. Quiere decir que allí en ese tabernáculo podemos encontrar los tesoros de sabiduría y de conocimiento que están escondidos en Cristo. Por favor, abramos nuestra mente al tabernáculo de Moisés. Hay tesoros escondidos. Es por eso que ocupa tanto espacio en la Biblia, porque nos describe a Cristo. Y Él es la palabra viva. Es por eso que cuando ponemos los 7 muebles, o vemos los muebles del tabernáculo de Moisés, poneme el cuadro, por favor. Se recuerdan que los muebles estaban puestos en forma de cruz, y nos marca, cada mueble nos enseña del carácter de Cristo. Pero para esto usted tiene que tener ojos espirituales, tiene que tener sabiduría espiritual. Esto no lo ve cualquiera. Porque cuando ya le ponemos como cruz a estos muebles, poneme la segunda imagen, por favor. Entonces vemos el camino de la cruz. El camino de la cruz a través de estos muebles, que en la realidad nos están revelando la estatura completa de Cristo Jesús. Y cuando aquí, bueno, no sé ni meterme a eso, pero son de los secretos que les voy a dar en las siguientes enseñanzas. Pero por el momento les digo, la estatura completa de Cristo Jesús, aunque realmente solo es un 10% de la estatura de esto. Entonces, pero Él es la palabra viva. Es por eso que para Dios revelarnos el carácter, porque Cristo y el Padre, sí, tienen el mismo carácter, revelarnos el carácter de Cristo, conocer a Cristo, a Jehová, ¿sí?, nuestro Salvador, la palabra viva. Él, para que lo podamos entender, conocer cómo es Él, nos ha dado sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. ¿Cómo? Y los podemos poner de esta manera. Póngame la otra gráfica. Su ley, sus testimonios, sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos, sus pactos, sus juicios. ¿De qué nos habla todo esto? ¿Qué es la Torá? De el carácter de Cristo, la palabra viva, la Torá viviente, la ley viviente. Es por eso que ya cuando ponemos la imagen de Cristo, que es la que hemos utilizado siempre, ponme la otra imagen,
¿sí? Entonces apreciamos mejor. Es por eso que Jesús, cuando se recuerda la mujer adúltera que la sorprendieron adulterio y se la llevaron y le dijeron, pusieron a prueba a Jesús, y Jesús sabiamente les dijo, bueno, la ley dice que tienen que apedrearla, pero el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y usted sabe la historia, se fueron, ¿sí? Y por último le dice, ¿ninguno te acusó? Y él dice, no. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Por qué le dijo ni yo? Porque le dijo, ni yo que soy la ley, ni yo que soy la ley viviente, ni yo te condeno. Eso sí, vete y no peques más, porque la próxima no respondo. Sí, le digo, no sea que algo peor te suceda. Sí le dio su advertencia. Entonces, ahora, ¿qué nos enseña esto? Mire, esto lo pongo para que apreciemos que el hecho que estemos en la gracia no quiere decir que tenemos que tirar a la basura la ley. Si la ley nos está revelando a Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Que usted y yo nos convirtamos en templo vivo, en palabra viva, palabra viviente. Por lo tanto, como dije en las enseñanzas anteriores, la ley, lo que Dios quiere ahora, ya no es que sean solamente formas externas, o como lo convirtieron los israelitas, en nada más en una religión. No, Dios lo que quiere es que la ley se meta en nuestro corazón, para que usted y yo seamos como Cristo, la palabra, la Torah viviente. Eso es lo que Dios quiere. Y desde antes se viene revelándonos lo que Él es, lo que Cristo es, para que entendamos cómo los mandamientos nos enseñan lo que Dios quiere que seamos. Claro, ellos estaban en el antiguo pacto. El antiguo pacto, aunque ellos quisieran, no podían llegar a ser, solo podían hacer. Pero ahora estamos en la gracia. Y al final, ¿qué implica la gracia? Lo que implica es que ahora, con el nuevo pacto que Cristo Jesús hizo, ahora en la gracia, imagínense, ahora está la oportunidad. Que esto no sea, estas leyes, testimonios, estatutos, mandamientos, ya no solo sea algo externo, sino sea algo que esté adentro de nosotros. Porque el antiguo pacto tenía el problema que la sangre de los animales no podía limpiar el corazón de las personas de la ley del pecado que está en el corazón. Pero ahora la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias, nuestro corazón, de toda esa maldad, de toda esa ley del pecado. ¿Para qué? Para que entonces se escriba la ley de Dios. Vea, Cristo Jesús hizo un nuevo pacto, pero no lo hemos entendido. El nuevo pacto no es que anuló totalmente el viejo, simplemente es para que nosotros podamos meter la ley en nuestro corazón, porque esa es la promesa de Cristo para nosotros. Amén. Acompáñeme por favor y creo que sí voy a tener que dejar otra enseñanza para después. Pero le quiero decir algo. El nuevo pacto no cambió la ley. Escuchen lo que le voy a decir, o le estoy diciendo ya. El nuevo pacto no cambió la ley. Nos vino a dar la capacidad de cumplir la ley, que antes no se podía. ¿Estamos? Antes solo era hacer, pero ahora Dios quiere que seamos ser y hacer palabra viviente, mis hermanos. Y ese es el nuevo pacto que Jesús vino a realizar. Mateo capítulo 26, versículo 28. Es que esto, mire, tiene que abrirnos el entendimiento. No se trata de tirar a la basura la ley, porque al final de cuentas estaríamos tirando a Cristo. No caigamos en ese error. Es que es por falta de entendimiento. Y es por eso que la iglesia está como está, por no entender esto, por no entender por qué Cristo Jesús tuvo que venir a hacer un nuevo pacto. Y en Mateo 26, 28 Cristo dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Remisión es, entre varias cosas, significa quitar. O sea, Cristo Jesús hizo un nuevo pacto para quitar la ley del pecado que tenemos en el corazón. Cristo Jesús no hizo un nuevo pacto, ¿sí?, para anular la ley,
Porque al final de cuentas, Cristo vino a cumplir la ley, no la vino a abrogar. Y eso está en Mateo capítulo 5, versículo 17, por favor. Dice, no piensen, dice, que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto es poderoso. Hay que entender esto. El problema del antiguo pacto es que como no podían sanar su corazón, no había sangre que les pudiera limpiar el corazón, no podían vivir la ley, no podían vivir la ley. Pero Cristo Jesús dijo, este es el nuevo pacto, este es el pacto en mi sangre, para quitar el pecado. Diga conmigo, quitar el pecado. Es por eso que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. No solo que perdona, sino que quita. Porque antes solo recibían perdón por la sangre de los animales. Dios aceptaba eso. Pero el recibir perdón no nos cambia. Lo único que nos va a cambiar es que se quite, arranquen la maldad que hay en nuestro corazón. Eso es lo único que nos puede cambiar. Esto es poderoso. Es por eso que, hablando de esto, el nuevo pacto, en Hebreos capítulo 8, versículo 10, para los que no saben qué es el nuevo pacto, o ya no se recuerdan qué es el nuevo pacto, o para refrescar más aún lo que es el nuevo pacto que Cristo Jesús vino a hacer con su propia sangre, con su propia vida. Vea lo que dice en Hebreos 8, 10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Aquí está hablando lo que dice la profecía de Jeremías. Pondré, ¿qué cosa? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora quiero que le ponga atención a esto. Analice esto. El nuevo pacto es, él dice, pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en su corazón. Entonces, ¿cómo podemos decir que ya no estamos en la ley? Si Él lo que quiere es meterla, escribirla en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Y para qué quiere meterlas en nuestro corazón? Para que tengamos la capacidad de vivir conforme a la ley de Dios, para que vivamos conforme a los mandamientos de Dios, ya no por fuerza de voluntad, sino porque su ley va a estar metida en mí. Su ley me va a impulsar a caminar con Él como es debido, como caminó estos hombres de Dios que son de verdad admirables, porque ninguno de ellos tuvo lo que nosotros tenemos en la gracia. Hoy tenemos la sangre de Cristo Jesús, tenemos su palabra, la revelación de su palabra, tenemos al Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros. A nosotros se nos va a demandar más, porque ahora la ley ya no va a estar en tablas de piedra, la ley ya no va a estar en un cuaderno. Ahora la ley va a estar y tiene que estar escrita en nuestro corazón. En Hebreos, ya que estamos en Hebreos 10:16 dice, porque este es el nuevo pacto. El nuevo pacto no anuló la ley. Escuche esto. El nuevo pacto abrió el camino, abrió la puerta, el camino para que la ley se metiera en nuestro corazón. Y por eso dice en Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En el versículo que leímos anteriormente dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Aquí dice que dice que las pondrá en el corazón y las escribirá en la mente. Al fin y al cabo es escritas en la mente, escritas en el corazón. Y esto, como dice en 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La gracia es para que la ley no esté afuera,
esté metida en nosotros, y no me cansaré de decirlo, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cristo Jesús no vino a anular la ley, la vino a cumplir, a darnos ejemplo de lo que es la vida, teniendo la santidad de Él, teniendo el carácter de Él, siendo la ley viva, la Torah viviente. Vea cómo vivió Cristo Jesús, que hasta con gozo aceptó ser crucificado por amor al Padre y amor a nosotros. Por nosotros mismos no podemos cumplir la ley como no la pudieron cumplir los israelitas, pero la gracia, y me dan unos 5 minutos para terminar esto. Es por eso que, mis hermanos, en Mateo capítulo 5, Jesús nos vino a mostrar y a decirnos: no piensen, esto se lo voy a poner yo, ¿verdad? No piensen que estar en la gracia es tener libertinaje o llevar una vida más fácil. ¿Sabe que vino a hacer la gracia? A subir el estándar de santidad de Dios, a demandarnos un nivel más alto de entrega, de santidad, de obediencia, de consagración a Dios, que lo que le demandó a todos los hombres de Dios de Cristo para atrás. De Cristo para atrás. ¿Sí me voy a entender con esto? Es por eso que en Mateo 5, cuando Él habla de los mandamientos, leamos, vamos a leer versículos salteados. Versículo 21, porque aquí le hicieron preguntas y Jesús empezó a enseñar, y Él les dice: oyeron que fue dicho a los antiguos. En otras palabras, oyeron que la ley dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Se les dice Jesús: oyeron lo que dice la ley escrita. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? Pero yo les digo, yo, la ley viviente, la Torah viviente, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En otras palabras, ya no vas a ser culpable si matas físicamente. Ahora, con solo que te enojes, si no lo perdones, obviamente. O sea que ahora el estándar es, ¿por qué? Porque ahora está la oportunidad que en nuestro corazón se escriba: no matarás, y caminemos conforme a eso que está allá dentro del corazón. No cometerás homicidio, no matarás. Solo se lo menciono en tercera de Juan. No es tercera de Juan, primera de Juan capítulo 3 creo que es. Dice que cualquiera que aborrezca a su hermano es homicida. O sea, con solo aborrecer delante de Dios, yo ya cometí mi homicidio, porque ya lo maté en mi corazón. O sea, es peligroso detestar a alguien. Pero es que usted no sabe cómo es esa persona. No, ni la quiero saber, pero es que es peligroso detestarla. ¿Y qué hay que hacer si no puedo evitar enojarme y quisiera mandarlo al infierno? Pues ser honesto con Dios y decirle: Señor, estoy molesto, esa persona la quisiera mandar al infierno, pero yo me rindo. Señor, sálvame, Cristo, sálvame de este enojo, sálvame de este aborrecimiento, sálvame de estos deseos de venganza, sálvame de mí mismo, Cristo, sálvame de mí y sálvalo a Él de mí. En ese sentido. Pero vean, Jesús dijo: mire, la ley dice esto, pero ahora yo les digo. Versículo 27. Les dice Jesús, 5 veces hace esto Jesús. Les dice: ¿oyeron que fue dicho: no cometerás adulterio? ¿Es eso? ¿Dice así los mandamientos o no? Y Jesús les dice: mire, ¿oyeron que fue dicho que no cometieran adulterio? Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora pregunto, ¿qué era más fácil? ¿Vivir en la ley, como se le llama, o en la gracia? Porque antes era cometer adulterio y se acusaba de adulterio si lo cometía físicamente. Y ahora Jesús dice: pero ahora yo les digo, ahora el estándar sube. Con que codices a una mujer en tu corazón, ya cometiste adulterio. ¿Qué es más difícil entonces? Entonces, ¿cómo podemos decir que ahora estamos en la gracia? Ya no estoy en la ley. Pues si estamos en la gracia, que se evidencie, pues, que se muestre.
Pero ahora es cuando más libertinaje hay en la iglesia. Vea cómo está la iglesia, en una decadencia terrible, en una decadencia moral terrible. Terrible la decadencia moral de la iglesia. Y estamos en la gracia. Y porque estamos en la gracia puedo vivir así. Cuando yo lo que veo que Jesús dice: ahora tu estándar de santidad es más alto que lo que fue antes. Versículo 38. Me voy a saltar uno de estas. Oíste que fue dicho. Vea cómo Jesús les hablaba, ¿verdad? Es que Jesús es Jesús. Sí. Les dice: oyeron que fue dicho. Pero en otras palabras les estaba diciendo: oyeron la ley. ¿Sabe que la ley dice ojo por ojo y diente por diente? O sea, ¿tienes derecho a vengarte? Entonces, ¿qué dice? Pero yo les digo, yo, la palabra viva, la Torá viva, viviente, les digo: no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y dice otras cosas ahí que usted lo va a ver después. ¿Es fácil hacer eso? ¿Es fácil hacerlo? Ahora, vea con lo que terminó esto que Jesús hizo. Versículo 43. Estamos en Mateo 5. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era bonito, ¿no? ¿O no? Para la carne sí. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Esta es la gracia. Estamos en la gracia. Y vea lo que tenemos que hacer. Y nos ufanamos, es que no estamos en la ley. ¿Sabe por qué se usa eso de que no estamos en la ley? Para tirar a la basura, para no hacer un montón de cosas que mi carne me pide. No. Por ejemplo, el dar. Ya no estamos en la ley. Y no piense que ando detrás de algo de usted. No lo necesito, de veras. Pero de eso se agarra. Es que en la ley era dar el diezmo, dar las ofrendas, las primicias. Ahora estamos en la gracia. Si eso era en la ley, ¿cómo tendría que ser ahora en la gracia? Si el estándar sube. ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué Jesús nos pide esto? Porque ahora, con el nuevo pacto, en este tiempo de la gracia, Dios sabe por qué nos mandó a nosotros en este tiempo y no en aquel tiempo. Dele gracias a Dios que lo mandó en este tiempo. Algunos quisieran haber venido cuando estuvo Abraham, tan bonito de haber sido. No, mire, usted saber qué hubiera hecho en ese tiempo. Yo hubiera querido estar en el tiempo de Jesús en la tierra. ¿Sabe qué entendí? O me hizo entender el Señor: si hubiera estado en el tiempo de Jesús, es capaz que yo hubiera sido el que lo hubiera apedreado por la gran ceguera espiritual. Pero Dios tuvo tanta misericordia de nosotros que dijo: a los más débiles los vamos a mandar en el tiempo de la gracia, porque estos no van a poder vivir en aquel tiempo. Mándenlo mejor en el tiempo de la gracia. Pero en este tiempo de la gracia es la oportunidad. Porque mire, cuando Jesús dice esto: yo les digo, y vean estas cosas: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¿Y qué sigue diciendo? Porque con esto termino. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es nuestro Padre que está en los cielos? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es Dios. Y Jesús dice: para que sean hijos de Él, para que se parezcan a su Padre. Y es por eso que sigue diciendo: porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué más? Si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles, la gente sin Dios? Y entonces nos dice el gran mandamiento: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Esto es la gracia. La gracia es convertirnos en la Torá viviente, casa de Dios, sacerdotes santos, gente santa, sin mancha, limpios de corazón. Esa es la demanda de la gracia, porque nos dice que seamos como nuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo es el Padre? Él es sin mancha, Él es limpio, Él es justo, Él es recto, Él es íntegro. Y Jesús dice: sean como vuestro Padre. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Ponte de pie un momento y le vamos a agradecer a Dios. Habacanda Ribasaya. Yo espero que con esto, que no lo di todo, pero creo que con esto es suficiente para que usted y yo podamos entender. La ley no se ha tirado a la basura. La gracia es para que la ley se meta en nuestro corazón. Para eso es la gracia, que nos ha sido otorgada desde la eternidad. Esta ley viene desde la eternidad, porque Cristo es la ley. Y la ley, mire, la ley fue sembrada en nuestro corazón como semilla, Cristo en nosotros. Ahora esa ley, esa palabra tiene que crecer en nosotros y llegar a ser de los que demos mucho fruto, para que el Padre sea glorificado en cada uno de nosotros. La gracia es, repito, para que la ley se escriba en nosotros, para que esté adentro, ya no solo afuera. Ahora usted y yo vamos a hacer una carta escrita con el dedo de Dios. Así como en aquel tiempo escribió en tablas de piedra, escribió su ley, así se la dio Moisés, la escribió con su dedo en piedra. Ahora Dios la quiere escribir con su dedo en las tablas de nuestro corazón. Qué privilegio, qué bendición, qué bendición, qué gran oportunidad. No vale la pena estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Es por eso que Jesús dijo: si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, mira, no vas a tener problemas con las demás cosas terrenales, materiales. El Padre te las va a añadir. ¿Y por qué? Porque el Padre va a estar tan contento, tan feliz de poder escribir su ley en nuestro corazón, de meter su ley en nuestro corazón, de regresarnos al plan original, al plan original de Dios para el hombre, para que seamos santos y sin mancha y estemos en su presencia por siempre y para siempre. Padre, gracias te damos. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta dispensación de la gracia. Gracias porque hoy entendemos, Señor, que tu ley ahora tiene que ser más real para nosotros, más que nunca, mucho más que antes. Hoy tu ley tiene que ser real para nosotros. Tu ley ceremonial se haga vida dentro de nosotros, para nosotros ser esos sacrificios vivos, santos, agradables para ti, Señor, con vidas consagradas, con vidas dedicadas a ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Que hoy nosotros podamos ser una fuente de agua de vida, Señor. Que hoy nosotros podamos ser, Señor, una ofrenda agradable para ti. Ya no ofrendas externas, Señor, como la ley ceremonial, sino la ley ceremonial las seamos nosotros, ofrendas vivas para ti, Señor, consagrados, dedicados a ti, Señor nuestro. Altares vivos, Señor, altar de oración. Cada uno seamos un altar de oración, una casa de oración, una casa de pan, una casa de la presencia de Jehová. Abacanda arriba, Saya, casas de luz. Bendito tu nombre, Jesús. Padre, gracias. Te suplicamos, produce así el querer como el hacer, por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, Padre. De que el nuevo pacto se haga realidad en nosotros, que
que tu ley se escriba en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor Dios, escribe tu ley en nosotros. Cristo, sálvanos, libéranos de la ley del pecado que nos impulsa a pecar. Y en su lugar escribe tu ley en nuestro corazón para que nos impulse a caminar, a vivir como tú, a pensar como tú, Señor, a ser como tú en carácter. Señor nuestro, produce el deseo en nosotros y concédenos que no nos vayamos de esta tierra sin que tu ley se haya escrito totalmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Concédenos que no nos vayamos de esta tierra así como estamos, sino que salgamos de esta tierra, Señor, con tu ley en nosotros, escrita en nosotros, cartas vivientes escritas con tu dedo, Señor nuestro, para manifestar tu nombre, tu carácter a toda la creación y a las creaciones venideras, para que llevemos y demos a conocer tu nombre, tu carácter, tu gloria, tu santidad, tu gratitud. Bendito Señor nuestro, produce el deseo en nosotros. Haznos querer, Padre eterno, querer ser cartas vivas, ser Torah viviente como tú, Jesús. Gracias, Cristo, por esta oportunidad. Bendito Dios.